En esta clase importaremos los sprites básicos para comenzar a crear la escena en donde tendrá lugar el juego principal. En el apartado de recursos de esta clase podrás encontrar un archivo comprimido con dos imágenes. Primero, una imagen del espacio generada de manera procedural, la cual utilizaremos como el fondo de la escena. La otra es un spritesheet, es decir, un conjunto de sprites en un mismo archivo. Importemos entonces estas dos imágenes a nuestro proyecto. Como buena práctica, a los assets de este tipo los colocaremos dentro del directorio Sprites. Al seleccionar el asset fondo espacio, podemos ver que en el inspector se listan sus propiedades. Notar que la propiedad Texture Type está configurada, por defecto, en modo Sprite. Si hubiéramos creado el proyecto en 3D, esta propiedad no estaría configurada de esta manera. El modo Sprite nos permitirá arrastrar directamente el asset hacia la escena para que se muestre a través de un objeto con un componente Sprite Renderer. Antes de hacer esto, estudiemos algunas propiedades más de este asset. El Sprite Mode nos permite indicar si este asset contiene solo un sprite, opción Single, o es una hoja de sprites, opción Múltiple. Para el caso de fondo espacio, es un único sprite, por lo que dejaremos la opción Single. La siguiente propiedad, Pixels per Unit, indica la relación de tamaño entre la cantidad de píxeles del sprite y las unidades de Unity que manejamos habitualmente para especificar posiciones, rotaciones, escala, etc. En concreto, esta propiedad dice cuántos píxeles entran en una unidad de Unity. Para este sprite dejaremos el valor por defecto y modificaremos el tamaño del sprite manualmente según lo necesitemos con la herramienta de transformación rectangular. La siguiente propiedad, Mesh Type, nos permite indicarle a Unity si queremos que genere una malla que siga el contorno del sprite o queremos dejar simplemente un rectángulo. Esta propiedad se utiliza cuando se requiere detectar colisiones de manera avanzada, pero como no es el caso para nuestro juego, seleccionaremos la opción Full Rect, la cual es menos demandante. La propiedad Extrude Edges se relaciona con la propiedad Mesh Type e indica cuánto relleno en blanco se quiere dejar entre la malla a generar y los bordes del sprite. Nuevamente, no necesitaremos esta propiedad para este juego, así que dejaremos el valor por defecto. La propiedad Pivot nos permite indicar dónde queremos posicionar el pivot del sprite. El pivot del sprite tiene el mismo significado que el pivot de los elementos de la interfaz. Simplemente es el punto de apoyo sobre el que se realizarán las transformaciones del sprite, como las rotaciones. Luego tenemos la propiedad Generate Physics, la cual nos permite generar la forma necesaria para incluir al sprite en el motor de física. En este caso no utilizaremos esta propiedad, así que la dejaremos desactivada. Otra propiedad que nos interesa configurar es el Filter Mode, el cual nos permite indicar si queremos aplicarle algún filtro al sprite, por ejemplo para suavizar sus bordes. Por lo general, cuando estamos trabajando con gráficos del estilo pixel art, nos interesará que el sprite se mantenga tal cual lo vemos en el archivo original, por lo que elegiremos la opción Point para no aplicar ningún filtro a la imagen. Si bien existen otras propiedades para seguir optimizando el asset, por el momento nos conformaremos con estas configuraciones. Si te interesa saber qué hace el resto de las propiedades, puedes consultar el material adjunto a esta clase. Una vez configurado el asset, debemos presionar el botón Apply para confirmar los cambios. Ahora que tenemos configurado el asset fondo espacio, lo utilizaremos como fondo de nuestra escena. Para esto, arrastramos el asset hacia la vista de escena o la ventana de jerarquía. Esto tiene como resultado la creación de un nuevo objeto con un componente Sprite Renderer referenciando al asset correspondiente, tal como mencionamos durante la teoría. Aquí podemos utilizar la herramienta de transformación rectangular para asegurarnos de que el sprite cubra toda el área visible de la cámara, la cual está delimitada por el rectángulo blanco que se ve en la vista de escena.
Configuraremos ahora el asset restante, el cual es la hoja de sprites que contiene la nave del jugador, el ovni, los disparos y los asteroides. Si bien la configuración será similar al asset anterior, la principal diferencia en este caso es que el sprite mode deberá ser múltiple para indicar que este asset contiene varios sprites. Ahora bien, si este asset contiene varios sprites, ¿cómo le decimos a Unity cuál nos interesa utilizar en determinado momento? Para esto, Unity nos provee con un editor de sprites accesible mediante el botón Sprite Editor. Esta herramienta nos permitirá marcar cuáles son los límites de cada sprite dentro de la hoja. Para esto debemos utilizar la herramienta de Slice o corte. Si bien existen varias formas de cortar la hoja, incluso un modo automático en el que Unity puede intentar adivinar dónde está cada sprite, lo más preciso es utilizar un modo manual, por ejemplo, indicándole a Unity el tamaño de cada sprite dentro de la hoja. En este caso, sabemos que cada sprite tiene un tamaño de 16 por 16 píxeles, así que utilizaremos el modo de corte Grid by Cell Size y en las propiedades Pixel Size pondremos los valores X16 e Y16. Al presionar el botón Slice, la herramienta cortará la hoja. Ahora podemos ver que al hacer clic en los diferentes sprites, se muestra el corte que ha hecho la herramienta. Siempre es posible editar los recortes de manera manual si vemos que la herramienta no ha sido del todo precisa. En este caso, vemos que todo está en orden, por lo que confirmaremos la edición del asset presionando el botón Apply y luego cerrando el editor de sprites. Podemos ver que ahora, en la ventana de proyecto, el asset de esta imagen tiene una flecha desplegable, que al cliquearla nos muestra todos los sprites individuales que la componen. A partir de este momento ya podemos utilizar los sprites de manera independiente uno de otro. Aquí concluimos esta clase en la que importamos y configuramos los assets de los sprites necesarios para nuestro juego. En la siguiente clase comenzaremos a implementar la nave que controlará el jugador.